Imagínese despertarse mañana y encontrarse con otro titular grandilocuente sobre una crisis política. Suspiras, tomas un sorbo de café y piensas, esto se solucionará de alguna manera. Pero lo que no ves es la factura silenciosa que esta noticia te está preparando. No llega por correo con matasellos oficial, ni viene con aviso previo. Aparece en la cola del supermercado, en la factura del alquiler, en los pagos del coche o en el extracto de jubilación. Cuando finalmente te das cuenta, el daño ya está hecho. A eso me refiero cuando digo que el caos político te golpea directamente en el bolsillo. No estoy aquí para defender banderas, señalar héroes o villanos, ni decirte por quién debes votar. Mi vida la he dedicado a observar algo mucho más concreto e implacable que los discursos ardientes, los números. Durante décadas, he visto que estas cifras responden a guerras, juicios políticos, guerras comerciales, estancamientos fiscales y ciclos electorales. Los nombres de los carteles cambian, los lemas se renuevan, pero el impacto en el bolsillo del ciudadano común, si no está preparado, sigue siendo el mismo. Cuando la política se convierte en un circo, mucha gente piensa que es solo un espectáculo. Que los discursos sean para las cámaras, los anuncios para las redes sociales y los debates para quienes gustan de pelear. Pero detrás de la cortina, todo este ruido está redefiniendo las reglas del juego. El valor de su dinero, la seguridad de su trabajo, lo que comprarán sus ahorros dentro de 10 años. El caos político no es solo una acalorada discusión en el Congreso. Es incertidumbre sobre los impuestos, el comercio, la deuda, la inflación y el poder adquisitivo de su moneda. Y la incertidumbre, en el mundo de las finanzas, casi nunca es gratuita. A lo largo de mi carrera como inversor he vivido tormentas de todo tipo. Vi presidentes de diferentes partidos, guerras empezar y terminar, la inflación dispararse para luego ser controlada, el mercado entró en pánico y, años después, batió récords que hubieran parecido imposibles. Cada vez que el clima político se calienta, se puede sentir un escalofrío en los mercados. Los operadores se aceleran, los titulares se vuelven más dramáticos, los inversores comunes y corrientes se ponen más nerviosos. El gran error es pensar que este es un juego solo para profesionales. No lo es. Los costos siempre llegan a ti. Pensemos en la pregunta más básica, ¿qué efecto tiene el caos político en la práctica? No destruye un país de la noche a la mañana, ni siempre provoca un colapso. Lo que hace, con precisión quirúrgica, es ampliar el abanico de posibilidades. Las empresas no saben cuál será su tipo impositivo dentro de unos años. Los exportadores no están seguros de qué mercados permanecerán abiertos. Los bancos no pueden predecir cómo tratarán los reguladores el capital y el riesgo. Cuando quienes deciden no conocen las reglas, demoran, dudan o cobran más por correr riesgos. Y este más caro aparece invariablemente en tu factura. Comencemos con una de las herramientas políticas más incomprendidas, los aranceles. ¿Alguna vez has oído a los políticos decir que van a gravar las importaciones para que otros países paguen la factura? El discurso suena fuerte, parece que el problema lo solucionarán terceros. Pero en la vida real, el cajero de tu supermercado no te cobra en Beijing, Berlín o Ciudad de México cuando pasas un producto. El que paga eres tú. El dinero sale de tu bolsillo. Cuando se aplica un impuesto a un producto importado, este se vuelve más caro para las empresas que lo compran. Y estas empresas no son organizaciones benéficas. Tienen nómina, accionistas y deudas que honrar. Entonces, el costo extra terminará en el precio final que pagues. A veces lo disfrazan, envases más pequeños, materiales más baratos, tarifas ocultas. Otras veces es sencillo, el precio sube. Pero, de una manera u otra, un arancel impuesto por razones políticas termina actuando como un impuesto para usted. Ahora bien, imagina que esto no sucede con un solo producto, sino con una categoría completa. Podría ser acero, automóviles, electrónica. Cuanto más agresiva es la postura política, mayores son los aranceles y mayores son las represalias. Las cadenas de suministro se están confundiendo. Las empresas necesitan rediseñar de dónde obtienen las materias primas, dónde ensamblan sus productos y cómo los transportan. Cada cambio añade fricción y cada fricción añade costos. Al final el político no es quien paga. Es la familia en el concesionario o el joven que paga a plazos un móvil.
Es posible que incluso escuche argumentos de que esto es necesario para corregir prácticas desleales. Y tal vez habrá discusión sobre eso. Pero hay algo que no se puede discutir: ¿de dónde viene el dinero en el momento adecuado? Cuando un líder dice, vamos a gravar las importaciones, tradúzcalo mentalmente como, vamos a encarecer lo que compras. Esta es la línea directa entre las decisiones políticas y su bolsillo. Los aranceles son solo un ejemplo. Otro canal aún más peligroso es lo que hacen los gobiernos con sus propias chequeras. En tiempos de estabilidad, todavía hay debates sobre cuánto gastar y en qué. Esto es normal. Pero cuando la política se convierte en un campo de batalla, el presupuesto se convierte en un arma. En lugar de planificar los impuestos y el gasto con cuidado y con una visión de largo plazo, los líderes aprueban paquetes apresurados, soluciones temporales o promesas sin respaldo para resolver la crisis de la semana o calmar el próximo titular. Con el tiempo, este comportamiento tiende a producir una cosa: déficits grandes y crecientes. Un gobierno puede tener buenas razones para operar en números rojos en situaciones de emergencia. A veces es la mejor opción. Pero cuando los déficits se vuelven rutinarios y cada conflicto político termina con gastemos más aquí, reduzcamos los impuestos allí y dejemos las cuentas para más tarde, los inversores empiezan a plantearse preguntas difíciles. ¿Quién va a comprar toda esta nueva deuda? ¿A qué interés? ¿Cómo podemos estar seguros de que se cumplirá sin trucos como la inflación o la devaluación de la moneda? Si usted es acreedor y comienza a sospechar que el deudor está actuando de manera impredecible, no necesariamente corte los vínculos de inmediato. Simplemente cobras más. Requiere una mayor rentabilidad debido al riesgo de que las finanzas se administren mal. Con los gobiernos, no es diferente. Cuando la política en torno a la deuda, los presupuestos y los límites al gasto se vuelve confusa, los mercados reaccionan aumentando las tasas de interés más allá de lo normal o volviéndose más frágiles ante eventos imprevistos. La mayoría de la gente no sigue el mercado de bonos, no analiza las curvas de rendimiento durante el desayuno. Pero todo el mundo controla las tasas de su casa, automóvil, préstamo o tarjeta de crédito. Este interés no cae del cielo. Fluctúan en torno al costo total del dinero en la economía. Y este costo está influenciado por la confianza que los acreedores tienen en la estabilidad y responsabilidad del sistema político detrás de la moneda. Así, cuando los parlamentarios tratan el techo de la deuda como moneda de cambio o cuando los presupuestos se salen cada vez más de control sin un plan creíble, el efecto no se limita a un discurso en el pleno. Aparece cuando una joven pareja se sienta a calcular cuánto pagarán por su casa. El caos. Fueron aquellos que, en medio de las turbulencias, dejaron que el miedo o la codicia dictaran sus decisiones. Los que vendieron por los suelos o compraron en el apogeo de la euforia. Los que se endeudaron más allá de lo razonable creyendo que esta vez sería diferente. O los que confiaron en promesas fáciles sin cuestionar quién, al final, pagaría la factura. La historia no se repite, pero rima. Y lo que estas crisis tienen en común no es la magnitud del shock, sino la forma en que la gente reacciona ante él. Cuando surge la incertidumbre política, el instinto humano es buscar seguridad inmediata, ya sea huyendo de las inversiones o buscando soluciones mágicas. Pero la seguridad, en este contexto, no es un lugar al que hay que correr. Es un hábito que cultivas. Es la disciplina de mantener reservas, de diversificar, de evitar deudas que no se puedan pagar en escenarios adversos. Es la paciencia para comprender que, mientras los políticos luchan por los titulares, los fundamentos de la economía real, la capacidad de las empresas para generar valor, la demanda de productos y servicios, la innovación que resuelve problemas reales, siguen funcionando, aunque sea en segundo plano. Por supuesto, hay momentos en que el ruido político parece ensordecedor. Una reforma mal explicada, un impuesto inesperado, una medida que afecta a sectores enteros de la noche a la mañana. En estos momentos, incluso los más experimentados pueden sentir la necesidad de actuar por impulso. Pero ahí es precisamente donde se marca la diferencia. Cualquiera que haya vivido crisis anteriores sabe que, la mayoría de las veces, lo mejor es esperar. No por pasividad, sino porque el tiempo tiende a revelar lo que esconde el pánico, que las empresas resilient se adaptan, que los mercados corrigen los excesos, que las políticas más extremas acaban diluidas en la realidad. Esto no significa ignorar las señales. Si un gobierno empieza a imprimir dinero sin control, si las reglas del juego cambian arbitrariamente,
Si la confianza en la moneda desaparece, es necesario ajustar las velas. Pero adaptarse no es abandonar el barco. Es comprender que, en un mundo de incertidumbre, el verdadero riesgo no está en lo que no controlas, sino en lo que haces, o no haces, con lo que está en tu poder. ¿Y qué está a tu alcance? Primero, proteja lo que ya ha construido. Esto significa tener una reserva de emergencia que no dependa de los estados de ánimo políticos, inversiones que no estén ligadas a una sola moneda o sector y una deuda que no te ahogue si las tasas de interés suben o la economía se desacelera. En segundo lugar, mantén la cabeza recta cuando todos los que te rodean estén perdiendo la cabeza. El pánico es contagioso, pero también lo puede ser la disciplina. En tercer lugar, concéntrese en lo que realmente importa, su capacidad para generar ingresos, calificar, innovar y atender las necesidades reales de las personas. Porque, al fin y al cabo, esto es lo que sostiene el valor de su trabajo y de sus bienes, sin importar lo que decidan los políticos en Brasilia, Washington o cualquier otra capital. Hay una cruel ironía en todo esto. Los mismos sistemas que permiten que la política afecte tanto nuestras vidas son los que nos dan las herramientas para protegernos de ella. El acceso a la información, los mercados globales, la tecnología, la educación financiera, todo esto está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a utilizarlo. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de claridad sobre dónde centrar la atención. Cuando las personas pasan horas discutiendo el último tuit de un político o la última controversia del día, pero no dedican media hora al mes a revisar sus finanzas, en realidad están dejando que otros decidan su futuro. La verdad es que la política siempre tendrá sus ciclos de inestabilidad. Siempre habrá líderes que prometen soluciones fáciles, crisis que parecen un callejón sin salida y momentos en los que el camino a seguir parece incierto. Pero la economía real, la que mueve empresas, crea empleos y sostiene a las familias, no se detiene. Se adapta, se reinventa, encuentra huecos incluso en los escenarios más adversos. El secreto no es intentar predecir cada giro y cada vuelta, sino construir una base lo suficientemente sólida como para resistirlos. Al final, lo que separa a quienes atraviesan crisis de quienes son devorados por ellas no es la suerte, ni la información privilegiada, ni el acceso a atajos. Es la capacidad de permanecer concentrado en lo duradero mientras el mundo que te rodea está en crisis. Es el coraje de actuar con prudencia cuando todo el mundo se precipita a los extremos. Y, sobre todo, es la humildad de reconocer que, por mucho que la política intente reescribir las reglas, las leyes de las matemáticas y de la naturaleza humana siguen siendo las mismas. Quienes gastan más de lo que ganan quiebran. Quienes ignoran los riesgos pagan el precio y quienes se preparan para lo peor rara vez son tomados por sorpresa. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir que esta vez es diferente, recuerda, las crisis cambian de forma, pero la esencia permanece. Y la mejor respuesta a la incertidumbre no es la desesperación, sino la preparación. Porque, a largo plazo, son los fundamentos y no los discursos los que determinan quién sale ganando. La carrera que los sustentará durante décadas. Al mercado laboral no le importa quién está en el poder, recompensa a quienes aportan valor, independientemente del clima político. Mientras otros pierden el tiempo debatiendo cada titular, los profesionales que se concentran en perfeccionar sus habilidades, ampliar sus redes y resolver problemas reales construyen una ventaja que ninguna elección o crisis puede borrar. La historia demuestra que las empresas más resilientes no son las que apuestan por un único escenario político, sino las que invierten en personas capaces de adaptarse a cualquier escenario. Y aquí está la incómoda verdad, la mayoría de la gente subestima el poder de la coherencia. Esperan un momento de calma para empezar a ahorrar, invertir o calificar, como si su vida financiera fuera un mar sin olas. Pero la realidad es que el caos nunca desaparece, simplemente cambia de forma. Lo que separa a quienes prosperan de quienes fracasan no es la ausencia de turbulencias, sino la capacidad de afrontarlas con disciplina. Cuando desarrollas hábitos sólidos, ahorrar una parte de cada sueldo, diversificar tus inversiones, evitar deudas innecesarias, conviertes la incertidumbre en un aliado. Cada crisis se convierte en una oportunidad para comprar activos de calidad a precios más bajos mientras otras quedan paralizadas por el miedo. Otro error común es confundir actividad con productividad. En tiempos de turbulencia, muchos se ahogan en noticias, análisis y predicciones, como si consumir más información fuera sinónimo de estar preparado. Pero la verdadera preparación no consiste en saber lo que dicen los demás,
sino en saber qué hará usted cuando las cosas no salgan como esperaba. Un plan financiero sólido no necesita ajustes diarios para cada nuevo escándalo político. Necesita un margen de seguridad, liquidez y una visión de largo plazo. Quienes pasan horas debatiendo si el próximo paquete económico salvará o destruirá la economía suelen ser las mismas personas que no tienen un fondo de emergencia ni una estrategia de jubilación clara. Y no se equivoque, la política siempre encontrará una manera de poner a prueba su paciencia. Habrá momentos en que las decisiones de quienes están en el poder parezcan absurdas, injustas o incluso autodestructivas. Pero aquí está el secreto: las mejores decisiones financieras rara vez dependen de quien está a cargo. Dependen de quien tiene el control, y ese alguien eres tú. Cuando usted define claramente sus prioridades, proteger su capital, mantener la flexibilidad, concentrarse en lo que puede controlar, la agitación política se convierte en ruido de fondo. Lo que importa no es lo que sucede en el palacio, sino lo que sucede en tu hoja de cálculo, tu currículum y tu disciplina diaria. Por último, recuerda que el miedo es un pésimo consejero, pero también lo es la indiferencia. Ignorar por completo los riesgos políticos es tan peligroso como dejar que dicten cada uno de nuestros movimientos. La clave es el equilibrio, reconocer las amenazas, pero no dejarse paralizar por ellas. Aprovechar las oportunidades, pero sin apostarlo todo a un único escenario. La historia está llena de ejemplos de quienes lo perdieron todo al subestimar la política, y de quienes perdieron aún más al sobreestimarla. Los ganadores son aquellos que entienden que, al final del día, el juego financiero no se trata de quien tiene razón, sino de quien tiene resiliencia. Y la resiliencia no es una cuestión de suerte, es una cuestión de elección. Resistió las crisis, se adaptó a las nuevas reglas y, sobre todo, siguió generando beneficios. No porque tuvieran una bola de cristal política, sino porque entendieron algo fundamental. El valor no se crea mediante decretos, sino cuando las personas resuelven problemas reales. Cuando centra sus inversiones en narrativas políticas, esencialmente está apostando a que un grupo específico de legisladores acertará en todas sus predicciones y a que ningún evento imprevisto, error de cálculo o reacción en cadena del mercado descarrilará sus planes. La historia sugiere que esta es una apuesta arriesgada. La diversificación no es cobardía, es prudencia. No se trata de repartir el dinero al azar, sino de reconocer que ningún sector, país o activo es inmune a los giros políticos. Una cartera equilibrada no elimina los riesgos, pero diluye el impacto de cualquier shock aislado. Y aquí está el detalle crucial: la diversificación más poderosa no se da solo entre clases de activos, sino también entre horizontes temporales. Si bien los mercados reaccionan en tiempo real a los titulares, los fundamentos económicos, productividad, innovación, demanda real, operan en ciclos mucho más largos. Quienes se dejan llevar por el ruido del momento tienden a vender barato y comprar caro, exactamente lo contrario de lo que deberían hacer. Esto nos lleva a una verdad incómoda. La mayor parte de lo que se lee o escucha sobre invertir en tiempos de inestabilidad política está diseñado para generar clics, no resultados. Los analistas que una vez predijeron correctamente un evento son tratados como genios, pero nadie pregunta cuántas de sus otras predicciones han fallado. Los expertos que gritan sobre el colapso inminente de una moneda o sector rara vez mencionan que en el pasado estuvieron más equivocados que acertados. Y los gurús que prometen retornos estratosféricos basados en escenarios políticos casi siempre tienen algo que vender, ya sea un curso, un fondo exclusivo o una oportunidad única, que resulta que solo está disponible para aquellos que actúan ahora. La solución no es ignorar la política, sino filtrar el ruido. En lugar de tratar de adivinar el próximo paso de un gobierno, pregúntese: ¿este activo o estrategia seguiría teniendo sentido incluso si el panorama político cambiara por completo? Si la respuesta es no, no estás invirtiendo, estás especulando. Y la especulación, cuando se disfraza de estrategia, no es más que otra forma de jugar a los dados con el futuro. Existe una diferencia sutil pero vital entre prepararse para la incertidumbre y tratar de sacar provecho de ella. La primera es una actitud defensiva inteligente, el segundo, la mayoría de las veces, es una trampa. Por último, recuerde que la resiliencia financiera no se construye en días, sino en hábitos. No se trata de dar un paso audaz cuando llega la crisis, sino de tener margen de maniobra para actuar, o no actuar, cuando todos los que nos rodean entran en pánico. No se trata de predecir el futuro, sino de sobrevivir a él, independientemente de lo que traiga. Y, sobre todo, no se trata de tener razón en política,
sino de tener control sobre lo que realmente importa, tus elecciones, tus habilidades y tu capacidad de adaptación. La política seguirá cambiando. Los mercados seguirán fluctuando. Los titulares seguirán gritando. ¿Pero el poder de decidir cómo responder a todo esto? Este nunca salió de sus manos. Y ahí es donde comienza la verdadera seguridad financiera. Distorsionan los mercados con regulaciones mal planificadas y crean incertidumbres que retrasan las inversiones. Pero el verdadero peligro no está en el caos en sí, sino en permitirle dictar tus decisiones como si fuera una fuerza invencible. La historia muestra que incluso en los tiempos más turbulentos, aquellos que mantienen claro lo que controlan prosperan. Mientras otros se pierden en interminables debates sobre quién tiene razón y quién no, usted puede optar por centrarse en lo que realmente genera valor, la capacidad de producir, innovar y adaptarse. Los aranceles aumentan, los impuestos cambian, los gobiernos caen. Pero las necesidades humanas, alimento, vivienda, salud, comunicación, persisten. Y las empresas que satisfacen estas necesidades, con modelos resilientes y ventajas competitivas, siguen generando flujos de caja, independientemente de quien esté en el poder. El error es no reconocer los riesgos políticos, les está permitiendo eclipsar lo que siempre ha funcionado: la disciplina de invertir en negocios sólidos, la paciencia para esperar el retorno del capital y la humildad para admitir que nadie, ni usted, ni siquiera los analistas más renombrados, tiene una bola de cristal para predecir el próximo movimiento del mercado. Cuando la incertidumbre domina los titulares, muchos se retiran a activos seguros o abandonan el juego por completo. Pero seguridad no es sinónimo de parálisis. De hecho, se trata de la valentía de actuar basándose en principios, no en pánico. Si ha creado una cartera diversificada con márgenes de seguridad y alineada con sus objetivos a largo plazo, las fluctuaciones políticas se convierten en ruido, no en una señal para cambiar de rumbo. La verdadera prueba no es si se puede predecir el futuro, sino si se puede mantener la disciplina cuando parece incierto. Y he aquí un secreto que pocos admiten: los momentos de mayor volatilidad política suelen ser los mejores para quienes están preparados. Si bien la mayoría reacciona con miedo, los inversores más exitosos ven oportunidades. Las empresas sólidas se venden a precios irracionales porque alguien, en algún lugar, decidió que el mundo se estaba acabando. Pero el mundo nunca termina. Lo que se acaba es la paciencia de quienes no pueden ver más allá del corto plazo. Esto no significa ignorar los riesgos reales. Significa evaluarlos con frialdad, sin dejar que el miedo distorsione su percepción. ¿Una reforma fiscal podría aumentar sus costos? Sí. Pero si la empresa en la que invirtió tiene poder de fijación de precios y una base de clientes leales, encontrará una manera de traspasar ese costo. ¿Puede una crisis geopolítica alterar las cadenas de suministro? Por supuesto. Pero las empresas más resilientes ya están diversificando sus operaciones o desarrollando alternativas. Lo que parece un desastre inminente para quienes solo leen titulares es, para quienes entienden los fundamentos, simplemente otro ciclo, y los ciclos siempre terminan. La verdadera libertad financiera no proviene de acertar todas las predicciones políticas. Se trata de construir un sistema que funcione incluso cuando las predicciones fallan. Se trata de tener reservas para capear tormentas, pero también de tener el coraje de comprar cuando otros están vendiendo. Proviene de comprender que, a largo plazo, el progreso humano siempre supera los errores de los gobiernos. Y, sobre todo, surge de reconocer que el mayor riesgo no es lo que sucede en el Congreso o el Palacio do Planalto, es lo que sucede en tu mente cuando dejas que el miedo tome el lugar de la razón. Entonces, cuando los próximos titulares griten sobre crisis, reformas o colapsos inminentes, pregúntese: ¿cambia esto el hecho de que la gente todavía necesita comer, comunicarse, moverse y mejorar sus vidas? Si la respuesta es no, entonces el caos político es solo otro ruido más, y ya sabes cómo afrontarlo. El futuro no pertenece a quienes predicen, sino a quienes persisten. Y persistir, después de todo, es la única estrategia que nunca pasa de moda. Y dejar que los tipos de interés suban solo porque los acreedores dudan de la gestión del país. Permitir que la moneda se deprecie solo porque los gobiernos actúan descuidadamente. Aceptar que las noticias se convierten en un laberinto de señales confusas, donde cada titular parece una advertencia de un peligro inminente. Todo esto, tarde o temprano, llamará a tu puerta, en los precios que pagas, en las cuotas que vencen,
en el poder adquisitivo que desaparece sin previo aviso. Pero esta es la verdad que nadie te dice, no tienes por qué ser una víctima de este juego. La diferencia entre quienes sufren el caos y quienes lo convierten en una oportunidad no está en lo que sucede afuera, sino en lo que decides hacer adentro. Se pueden construir amortiguadores que suavicen los impactos. Podrás mantener tus obligaciones a un nivel que no te asfixie. Puede elegir activos que resistan la prueba del tiempo, en lugar de apostar por historias frágiles que se desmoronan ante el primer viento en contra. Puedes protegerte del fraude reduciendo el ritmo, cuestionando y comprobando, especialmente cuando alguien te ofrece una narrativa que confirma exactamente lo que ya querías creer. El progreso humano no se detiene por una elección o una crisis. Pero eso no significa que debamos ignorar la responsabilidad de los líderes. Puedes, y debes, exigir seriedad, manteniendo los pies en la tierra. Al fin y al cabo, el futuro no se construye con discursos, sino con acciones. Y tu acción más poderosa comienza ahora. Mira tus finanzas e identifica dónde estás más expuesto a lo que no controlas. ¿Un préstamo con intereses altos? ¿Un fondo de emergencia que no existe? ¿Inversiones que dependen de un único escenario? Pequeños cambios en estos puntos pueden marcar la diferencia entre sentirse rehén de las circunstancias y tener la libertad de elegir. Intercambiar experiencias. Compara estrategias. Las mejores lecciones a menudo provienen de aquellos que han enfrentado tormentas diferentes a las tuyas. Y si quiere ir más allá, mantenga este diálogo, haga preguntas, pruebe ideas y aprenda en cada paso. Porque, al final del día, la habilidad más valiosa que puedes desarrollar es conectar lo que sucede en el mundo con lo que realmente le importa a tu dinero. El caos político nunca le enviará una advertencia cortés, con fecha y hora. Llega poco a poco, disfrazado, en el precio del café que sube sin explicación, en la cuota de financiación que se duplica de un momento a otro, en la moneda que pierde valor mientras duermes. Pero si comprendes cómo encajan estos fragmentos, y, lo que es más importante, qué puedes hacer para protegerte, tendrás algo raro, la capacidad de bajar el volumen del miedo y subir el volumen de la disciplina, la paciencia y un optimismo que no es ciego sino informado. En la práctica, esto significa algunas cosas simples pero poderosas. Primero, vive un poco por debajo de tus posibilidades. No porque necesites privarte, sino porque este tiempo libre es lo que te da flexibilidad cuando todo a tu alrededor parece inestable. Segundo, tener un fondo de emergencia. Es tu escudo ante la necesidad de vender activos en el peor momento, solo porque aparece una factura inesperada. Tercero, invertir en cosas que sobrevivan a los ciclos políticos, negocios sólidos, activos tangibles, ideas que resistan la prueba del tiempo. Y, por último, desconfíe de cualquiera que prometa fortunas rápidas debido a una nueva ley o a un resultado electoral. El dinero real se construye a largo plazo, no en apuestas a corto plazo. Ahora quiero saber de usted, ¿cómo han afectado las decisiones políticas su vida financiera? ¿Fue un impuesto que subió sin previo aviso? ¿Una tasa de interés que convirtió su sueño de ser propietario de una casa en una pesadilla? ¿Un aumento de precio que hacía que tu salario pareciera menor cada mes? ¿O tal vez un trabajo que de repente le pareció menos seguro? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, la historia de alguien que ha pasado por esto es el empujón que alguien más necesita para finalmente tomar el control de su propia situación. Si este contenido tuvo sentido para ti, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios cuál fue tu mayor lección. ¿Quieres más análisis como este, que conecten los grandes acontecimientos con lo que realmente importa para tu bolsillo? Dime qué tema te gustaría que se explorara aquí. Y si aún no te has suscrito al canal, activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, donde continuaremos revelando cómo los eventos globales, el drama político y las fluctuaciones del mercado se traducen en tu vida financiera diaria. Comparte este vídeo con alguien que esté preocupado por el futuro y no sepa por dónde empezar. A veces, una perspectiva tranquila y a largo plazo es el mejor regalo que se puede dar. Gracias por mirar, por tomarse el tiempo para hacer esto. Y recuerde, no importa lo que digan los titulares mañana, lo que realmente protege su dinero y su paz, es como usted elige responder. Hasta la próxima.